La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Radio Santa Rosa está en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención. Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También las emisoras amigas se unen: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar Apurímac, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apurímac Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los teléfonos celulares, usted puede descargar el aplicativo en Play Store, busca el icono de Radio Santa Rosa, lo descarga ahí, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente esta mañana a ver, ¿dónde estamos? En A Pensar Más. Es un día confuso, está todo mi Twitter confundido con el tema de Odebrecht. Vamos a conversar ahora de esto. En un rato viene Romina Mela del IDL también para hablar un poco de todas estas materias que han estado tan enredadas en la cabeza del público, que vamos a tratar de explicar hoy en este programa. Un bonito día afuera. ¿Para qué? Bueno, acá no, acá en cabina tú sabes que estamos... Acá nos congelamos y congelamos a nuestros invitados, pero vamos a tratar de dar todas las explicaciones del caso Odebrecht lo más calientes posible. Ayer en la tarde se conoció algo que, digamos, a ver, ¿cómo les explico? Cuando uno deja las cosas sin resolver, tarde o temprano regresan a ti, ¿no? Es como esa, no sé... esa cocina vieja que usted tiene, que la última reparación le dicen, señora, ya la verdad es que no da más, ¿ah? Y usted dice, no, que dé un poco más, ¿no? Hasta que un día explota. Bueno, ayer explotó de nuevo el caso Odebrecht, y vamos a contar toda la historia lo mejor que se pueda y de la manera más simple que se pueda, para que ustedes entiendan por qué Odebrecht es tendencia número 1 en Twitter en este momento, y cuáles son los problemas de no arreglar las cosas en el momento en que se debieron arreglar. ¿Cuál es el problema de, como digo yo, hacer la salvajada de no cerrar las cosas como se tienen que cerrar? Muy bien, como ustedes saben, Marcelo Odebrecht, a fines del 2016, logra un convenio con la Fiscalía de Brasil y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que confiesa y canta que su empresa ha obtenido una serie de contratos en 12 países, coimeando a medio mundo. Y a partir de ahí se abre un proceso para el Perú muy importante que se conoce como el proceso Lavallato, pero que por ahora involucra centralmente la colaboración de la empresa Odebrecht. Al principio, en efecto, el señor Barata comenzó a dar información, por supuesto por partes, parcelada, retaseada, que a lo largo de los años 2016, sobre todo 2017, 2018 y 2019, se ha ido incrementando. El año pasado, por fin, después de idas y venidas, se logró un acuerdo de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y sus funcionarios con el Estado peruano a través de la Fiscalía del equipo especial, que incluía básicamente 4 obras públicas. Y sobre esas 4 obras públicas se fijó el pago de una reparación civil y se estableció un cronograma del pago de esa reparación civil en varias cuotas. Muy bien. Esas obras, como ustedes recordarán, eran Irsa Sur, una obra importante, Metro de Lima, una obra en la que había mucha información que involucraba al gobierno aprista, Irsa Sur al gobierno de Toledo, la carretera la circunvalación del Cusco, que involucraba al presidente regional del Cusco, el señor Acurio, y también el Callao,
el tema del Callao involucraba al presidente regional del Callao. Ya se había ganado una sentencia contra Odebrecht en la que Odebrecht colaboró por el caso de Ancash. Eso es lo que había en el convenio de colaboración eficaz. Un convenio abierto. ¿Para qué? Para que se incorporaran nuevos proyectos donde la empresa podría haber también sobornado. Abierto el convenio. Ese es un camino. ¿Ok? Muy bien. Eso tiene su pago, sus montos. Se discutió si lo que Odebrecht además está sometida a una ley que lo obliga a generar un fideicomiso para pagar las reparaciones civiles. ¿Ok? Muy bien. Esa es una historia. Historia paralela. Odebrecht, en el año 2017, tiene que aceptar que se le rescinda, que se le resuelva un contrato con el Estado peruano, un contrato muy importante, que es el contrato del gasoducto. ¿Y por qué tiene que aceptar Odebrecht y las empresas consorciadas, que eran Enagás y Graña y Montero? Porque se habían comprometido a construir un gasoducto obteniendo el financiamiento para ese gasoducto. Es decir, no solamente te lo voy a construir, sino la plata con la que yo me tengo que endeudar para construirla, lo consigo yo y lo pago yo. ¿Ok? Muy bien, no consiguen lo que se llama en los términos económicos el cierre financiero, causal de resolución. Hasta ahí el Estado peruano, perfecto. Me libro de un contratista que para mí ya el 2017 es un contratista que no es bueno, que tiene estos problemas de reputación y que en ese momento todavía no estaba con colaboración eficaz, pero que podría estarlo eventualmente. Pero, en vez de cerrar bien, simplemente dijeron, lárguense. Ya, perfecto. Y Graña y Montero, Odebrecht y Enagás le dijeron al Estado peruano, ya, bueno, muy bien, yo sí, claro, me voy, ¿no? Pero un momentito. Yo ya he gastado pues el 30% de la obra, ya compré los tubos. Los tubos están ahí. Págame lo que he gastado. ¿Ok? ¿Tiene lógica? Tiene lógica. ¿Qué tenía que hacer el Estado peruano? Sentarse con los contratistas y decir, ya pues, a ver, ¿cuánto has gastado? Valoricemos. ¿Has gastado 100? ¿Has gastado 200? ¿Has gastado 150? ¿300? ¿Cuánto has gastado? ¿Hizo eso el Estado peruano? No, no hizo eso. ¿Por qué? Porque se mueren de miedo de negociar con una empresa y con un conjunto de empresas, porque eran tres que tienen problemas de reputación. Entonces, Odebrecht, ¿qué hace? Ah, págame. No, no te voy a pagar. Págame, no te voy a pagar. Bueno, cuando licites de nuevo, que el contratista que venga me reconozca pues lo que yo he gastado. No vamos a conversar. No quiero. ¿No? Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo para que entiendan. Imagínense ustedes que le alquilan la casa a una persona y esa persona le dice, mira, yo voy a remodelarte toda la cocina, voy a cambiarte toda la cafetería y todo el sistema eléctrico, pero a cambio de eso tú me vas a alquilar tu casa 10 años, ¿ok? Entonces resulta que al año 1 el señor usa la casa para hacer fiestas y eso no está en su contrato. Causal de resolución, devuélveme la casa. Ya, yo te devuelvo la casa, pero oye, ¿sabes qué? Yo invertí una fortuna en esta casa para un contrato de 10 años. O sea, por lo menos reconóceme lo que ya gasté. Es algo así, ¿ok? O sea, reconóceme lo que he gastado. Entonces el Estado peruano tenía varias opciones, incluso decirle, mira, no te reconozco lo que has gastado porque esto va a cuenta de la reparación civil que te voy a cobrar. Pero no se incluyó el gasoducto, ¿ok? ¿Qué pasó después? Odebrecht reconoce pagos ilícitos en el caso del gasoducto, pero no reconoce haberle pagado a ningún funcionario público. No hay ningún soborno. Entonces, la frase pagos ilícitos que utiliza el procurador y que utilizan los fiscales es muy confusa, porque el público entiende que han coimeado a alguien. Y lo que ellos dicen es, no, le pagué al gerente de la competencia para que me dé información confidencial. ¿No es cierto? Le pagué al abogado para que me dé un informe favorable. Pero todos son pagos entre privados. O sea, son pagos no contabilizados en Odebrecht porque estaban dedicados al espionaje comercial. Pero esos pagos no tienen relación alguna con ningún soborno. Y Odebrecht no reconoce sobornos en el gasoducto.
Ahora, ¿sobornó, sobornó? No lo sabemos, tal vez sí, pero es obvio que no va a reconocer sobornos en el gasoducto cuando quiere que le paguen sus tubos. Sus tubos, su ingeniería, en fin, yo digo los tubos por decirlo de una forma muy simplificada. ¿Ok? ¿Qué ha pasado con los socios? Enagas ya demandó al Estado peruano ante el CIADI también. Y de eso nadie se hizo mayores bolas. Y Graña y Montero, para sacar su acuerdo de colaboración eficaz que sale en marzo, se ha retirado de toda pretensión. No va a demandar al CIADI. Ante el CIADI, perdón. Entonces, ¿por qué esperaban que Graña y Montero sí se retire y Odebrecht también se retire? Es complicado, ¿no? Reitero, acá el Estado peruano, tanto en el Ejecutivo, cuando resolvió a la bestia, como en la negociación del acuerdo, ha fallado. ¿Se puede corregir? Claro que se puede corregir. Porque, ¿qué hubiera tenido que ponerse en el acuerdo con Odebrecht? Que Odebrecht jamás iba a interponer acción alguna contra el Estado peruano en ninguna instancia. Eso Odebrecht no lo iba a aceptar. Lo aceptas para los casos de Metro de Lima, esos casos, pero no los vas a aceptar para los casos que no están en el convenio, pues. El problema del caso gasoducto para la Fiscalía es que es el caso, a ver, niña símbolo de la lucha anticorrupción, es el caso Nadine Heredia. O sea, si no hay acusación en gasoducto, Nadine Heredia no va presa por sobornos. Y hasta ahora no tienen nada. Ese es todo el problema. Porque Odebrecht no les ha dado nada ni contra Nadine Heredia, ni contra ningún ministro, ni siquiera contra un director general. En el caso de gasoducto. ¿Se dan cuenta? Entonces acá hay, o sea, una opinión pública que no está siendo adecuadamente informada y unos jugadores en la cancha, ¿no es cierto? O sea, en Odebrecht no se puede confiar, evidentemente. Es una empresa corrupta que ha coimeado, pero es también tu proveedor de información para poder conocer la verdad. ¿El asunto ante el CIADI se va a resolver en este gobierno? No. En el próximo gobierno probablemente tampoco. Los casos ante este organismo de arbitraje internacional demoran 5 o 6 años. Fácil. Con suerte al final del próximo gobierno. El Perú siempre pierde ante el CIADI. Falso. El Perú siempre gana ante el CIADI. Siempre gana ante el CIADI. ¿Nos van a sacar 1.200 millones de dólares? No. Falso. Eso es la aspiración de Odebrecht. Tendrá que presentar, ¿no es cierto?, pruebas fehacientes de sus gastos, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que es mejor un arreglo que se hubiera realizado en 2017 a pagar con intereses y todo lo demás el 2026. Y ese es el problema cuando el Estado dice resuelve unilateralmente el contrato, aún teniendo derecho, tiene que tener un cierre que no sea perjudicial. ¿Por qué no se hacen? Porque ¿qué dice el ministro? ¿Qué dice el funcionario? Ni hablar. Yo negocio y me van a decir que le saqué muy poco y después voy preso. Entonces mejor que litiguen, pues. Entonces que litiguen dentro de 10 años. Oye, pero eso es un costo mayor en intereses para el Estado peruano, ¿no? Ah, bueno, pues yo ya no estoy. Y nadie me podrá acusar a mí, ¿no es cierto?, de haber negociado con el enemigo. Sí, ya sé, pero perjudica al Estado peruano. No, chau, me voy. Porque son muy cobardes, pues. Acá la cobardía es increíble. Entonces, porque si negocias, ¿por qué negocias? ¿No? Entonces, ni hablar. Y Odebrecht sí tiene una reclamación válida. Porque reitero, si yo gasté, ya compré los tubos, pues, págame mis tubos. No te estoy diciendo que me pagues el soborno que le di al privado, no. Los tubitos nomás me los valorizas y me dices cuánto me debes. ¿Cuándo va a ser eso? Como les digo, acá 5 o 6 años. Hay que acreditar todo lo que se gastó. Y luego de que se acredite, el CIADI te tiene que dar la razón. Pues entonces, no, señor, estos gastos no corresponden. Y luego de que te valoricen, ahí se calcula intereses. Y obviamente estas empresas dicen, perdón, se ha dañado mi expectativa, mi lucro cesante, no sé qué. En fin, hay toda una valoración de daños. Mejor es cerrar de entrada, pues. Complicado.
Pero Romina Mela está con nosotros. mucha gente ha aprovechado el Claro. acontecimiento. A mí me sorprende la gente que ha salido a hablar, ¿ah? El señor fiscal Tomás Pero Aleino perdón, Galvez, por perdón. favor. Acaba de hablar el ¿Quién? señor Chávarri. Ah, ¿sí? Claro, ha dicho, esta es la mía. Chávarri acaba de hablar. Yo he pedido, por si acaso, el convenio, hablando pestes del IDL, además, pestes, pero no falta, pues, ¿no es cierto? La oportunidad, acá lo tenemos, vamos a leerles ahorita, hace cuántos minutos, acá vamos a ver, en la cuenta Cuello Blanco está, a ver acá, el 17 de diciembre del 2018, palabras de Pedro Gonzalo Chávarri. Pedí información del acuerdo de colaboración con Odebrecht y fiscales del equipo especial se negaron. IDL lo había publicado el 8 de diciembre y lo presentó como un gran acuerdo logrado por Vela Pérez. Incluía no acusar a empresarios corruptos y devolución de dinero mal habido. O sea, pero sigue, no termina ahí. Ese es el primer tuit. El segundo dice, por transparencia y por antecedentes de la empresa, decidí hacerlo público de inmediato. Debíamos evitar exponernos a demandas internacionales, pero decidieron ocultar el acuerdo. Lamentablemente la empresa nos demandó. ¿Quiénes son los responsables de este engaño al Perú? ¡Ah! ¡Chúpate esa mandarina! ¡Qué bestia! Santa Rosita, disculpa. Todos No se puede mentir. O sea, digamos, yo acabo de explicarles la historia, ¿ya? Este señor ha contado su propia historia. Y claro, pero Chávarri, la verdad, no está para hacer campaña por nada, está para que lo ayuden, ¿no? Porque está que se lo vuelan mañana. ¡Qué alucinante! O sea, es verdad que él pidió el acuerdo de colaboración con Odebrecht cuando no se había sellado, terminado, estaba en plena negociación. ¿Para qué lo quería? Para desacreditarlo. ¿Por qué necesitaba desacreditarlo? Porque no quiere que se sepa la verdad de todos los involucrados en estas causas. ¿Ok? Obviamente un convenio de colaboración eficaz incluye no acusar penalmente al que te colabora, pues. ¿Dónde estudió Derecho este hombre? Incluía no acusar a los empresarios corruptos. Claro, pues, si te están dando la información, tú a cambio de eso le das inmunidad, ¿no? Y tienes que devolver parte de lo que has tenido mal habido. Lo que está mal habido se incauta. Lo que se tiene que pagar por compensar el Estado peruano se llama reparación civil, no es lo mismo. Tampoco pasó por ese curso de Derecho Penal. Muy bien, por transparencia y por antecedentes, decidí hacerlo público de inmediato. Debíamos evitar exponernos a demandas internacionales. ¿Qué? Me iba a salir una palabra horrible, disculpa, Santa Rosita. ¿Qué tiene que ver la demanda del CIADI con el convenio de colaboración? Ese es el problema. Estamos en manos de una gente de ínfima. ¿Hizo mal el Estado peruano al cerrar mal el contrato del 2017? Por supuesto que hizo mal, debió haber negociado. ¿Por qué no negociaron? Porque se mueren de miedo. No les gusta negociar, pues dicen, no, después me van a acusar de que les di mucho, les di poco, lo que fuera. Muy bien. Pero una vez que no se negoció, ¿te van a llevar al CIADI? Por supuesto que te van a llevar al CIADI. ¿Va a ganar Odebrecht en el CIADI? Sí, va a ganar parte, sí, claro. Todo no. ¿Y por qué va a ganar? Porque le debes plata, pues. Oye, pero son unos corruptos, ¿ah? Pueden ser unos corruptos, pero te deben plata. Regreso al ejemplo de la casa remodelada. Resulta que tu casa remodelada, linda, la usaban de burdel. ¿Ya? Resuelves el contrato. No puede ser como mi casa de burdel. Resuelves el contrato. Se van, perfecto. El que se va te dice, oye, perdóname, yo te rehice la casa entera. Págale, yo no te debo nada porque es pecado, la carne, qué sé yo. Discúlpame, de acuerdo al contrato tú me tienes que pagar lo que yo he gastado. Y hay una cláusula en el contrato que dice que tengo que pagarte lo que te he gastado. Obviamente. El fiscal Vela está pidiendo que se le mande copia con toda razón de la demanda, porque hay que leerla con calma, ver qué cosas hay ahí. Pero de nuevo, cuando el Estado peruano resuelve unilateralmente contratos por demanda popular y la gente grita, sí, que caigan, que caigan. Lo mismo pasa con los peajes, ¿eh? Acá en Lima. Vuélense lo que caiga. Ah, ¿tú crees que no va a costar? Sí va a costar, ¿ah? O sea, resolver contratos tiene un costo. Y resulta que no estás litigando en el Perú, estás litigando en una corte fuera del Perú.
Y resulta que esa corte actúa más o menos con justicia. El Perú ha ganado muchísimos casos ante el CIADI, contratando buena defensa, por supuesto, muy buenos abogados afuera. Porque eso el MEF felizmente se ha soltado plata, porque hay que contratar buenos... Esto es como el tema de la Haya, hay que contratar buenos abogados. Y el Perú ha ganado muchísimas veces. Hoy día hay un recuento en el comercio. De 17 veces hemos ganado 14. Y en las 3 que hemos perdido, de acuerdo al MEF, se ha pagado 10% de lo que se reclamó. No está mal, ¿no es cierto? Estás ante un sistema justo, ¿no es cierto? Porque el Estado peruano también abusa, entonces tiene que pagar lo que le toca pagar. Así están las cosas. Chávarri, pobrecito. Ya, bueno, que escriba, que se entretenga. Vamos a la pausa y regresamos con Romina Mela. Además, me encanta que el primer tweet es contra IDL. Su obsesión. ¿Ya? Su obsesión. Acá hay varios obsesionados con IDL. Vamos a la pausa y regresamos con la periodista de IDL Reporteros, Romina Mela. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumaquí Estéreo; AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos en los teléfonos móviles. Puedes descargarlo de Play Store, el icono de Radio Santa Rosa, página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Acá estamos con Romina Mela, periodista, casi como la periodista en jefe de toda la redacción de IDL Reporteros. Gracias por estar con nosotros. Bueno, íbamos a hablar un poco de Nava y Barata y de todas las cosas que han sacado esta semana, que están buenísimas, la verdad, léanlas. Vamos a hablar de eso, no se preocupen. Pero esto de Odebrecht como que nos ha explotado un poco en la cara. Porque era evidente que en algún momento esto iba a salir. Todo explota cuando está mal compuesto, ¿no? Pero... Y lo que también es evidente es que los que han salido a criticar a la Fiscalía y al convenio son los mismos de siempre. O sea, todos los cuellos blancos unidos jamás serán vencidos. Pero, ¿qué lectura tienen ustedes en IDL de lo que está pasando acá? Tú acabas, por ejemplo, de mencionar el tuit que sacó Chávarri, lo revisé rápidamente. Y no hay que olvidar que él, en primera instancia, en un proceso en la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, y además fue un proceso impulsado por varios abogados, entre ellos una abogada del IDL, Cruz Silva, es para que le suspendan la colegiatura por faltas éticas, por estar vinculado en el caso de los cuellos blancos y por toda la investigación que se sigue en la obstrucción de la justicia vinculada con Keiko Fujimori y las acciones que él tomó como fiscal de la Nación. Entonces, él tiene un proceso en curso en el Colegio de Abogados de Lima, porque en primera instancia su colegiatura ha sido suspendida, entonces, con lo cual él no podría ejercer como abogado. Entonces, me imagino que esa es una de las razones por las cuales él lanza estos tweets en contra del IDL. Y específicamente contra IDL Reporteros, pues nosotros fuimos el medio que publicó y que reveló todo el caso de los cuellos blancos, todos los audios, y que implican pues a Chávarri, pero también a Tomás Aladino Gálvez y a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, los 3 fiscales supremos que están en la actualidad y que están implicados en el caso Cuellos Blancos. Claro, entonces evidentemente hay un ánimo de venganza, eso está clarísimo, ¿no? Pero... Y hay una conexión del caso Cuellos Blancos con el caso Lavallato. Muy clara, así es. Entonces, y cada vez que ocurre algún hecho vinculado al caso Lavallato, todos ellos saltan porque ya han intentado en ocasiones anteriores. Bueno, Chávarri en un año nuevo, claro, que sacó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y luego los hubo que volver a reponer. Pero también han habido otros incidentes en los que ellos han exigido
que sean sacados de sus cargos. Hubo una junta de fiscales supremos, no sé si tú Así recuerdas, es. en las que los tres, Chávarri, Rodríguez Montesa y Tomás Aladino Gálvez, le exigieron a la fiscal de la Nación que retire a José Domingo Pérez y a Rafael Vera de sus cargos. Y ahora veo que en conjunto están exigiendo también la salida de los fiscales, porque en el fondo es poder intentar tumbarse un acuerdo de colaboración eficaz que ha permitido, por supuesto, conocer la verdad en muchos casos, porque no hay que olvidar que en estos procesos de colaboración eficaz, por supuesto que hay beneficios premiales a quienes colaboran y que están implicados en los casos de corrupción, lavado de dinero. Alguien me preguntó a la organizada. mañana, ¿pero se pacta con delincuentes? Eso es la colaboración eficaz, pactar con delincuentes. ¿Pero a cambio de qué? De que te den la información para chapar a todos los delincuentes. Sí, claro, teniendo en cuenta que había una organización, además, Exactamente. que había involucrados dentro del sector público y dentro del sector privado. Entonces, y que en buena medida se han llegado a los acuerdos, y Odebrecht fue el primer acuerdo que se hizo, pero hay una serie de otros acuerdos con compañías peruanas que están en curso. Todavía están en curso, así es. Todavía no sale el... Bueno, hay también con compañías brasileñas. El de OAS está por lo menos en una intención, ¿no? O sea, la empresa ha manifestado la intención de llegar a un acuerdo. Y también hacer acuerdos independientes con cada uno de sus ex ejecutivos Claro. para varios casos. Está el de Castañeda, pero hay varios otros casos vinculados con la constructora OAS y también las del Club de la Construcción. Claro, ¿no? el Club de la Construcción, Graña y Montero, anuncia que saca su colaboración en marzo. En un mes deberíamos conocer los alcances de la colaboración. Hasta el momento no pueden contar nada porque es información confidencial, pero están colaborando. Y como tú decías, son temas tan complejos, o sea, que un tema y que va por una cuerda distinta, que es toda la investigación del caso Lavallato, con acuerdos de colaboración eficaz, y por otra están las pretensiones empresariales ante cortes internacionales por decisiones del Ejecutivo o ministerios que no tienen nada que ver con los entes de la justicia, Ministerio Público, Poder Judicial. Claro, pero hay la oportunidad para que estos ante personajes... la opinión pública, le explico, ¿no? Y así lo hizo, así lo ha recogido el primer ministro, que finalmente es un político, ¿no? Ha dicho, ¿qué tal frescos? Esto nos tienen que pagar a nosotros, ¿no? Entonces tú dices, claro, entonces el público, ¿qué entiende? Que el Estado peruano le tiene que pagar a estos sinvergüenzas de Odebrecht plata. Malditos desgraciados. Han venido a coimear al Perú, se han levantado el peso del Perú y encima hay que pagarles. ¿Cómo se explica eso a la opinión pública? Y eso es lo que tiene complicado los fiscales. Ahora, yo leí unas declaraciones de el fiscal Vela ayer en El Comercio, y lo que él decía, claro, es que son cosas distintas. Completamente distintas. Que esto no afecta el acuerdo de colaboración eficaz y las investigaciones que se están desarrollando en el equipo especial Lavallato, pero sin embargo le han pedido la demanda a la compañía, y ver si es que de qué medida esto también puede resolverse. Lo que pasa es que la información que obtenga, ¿no es cierto? Sí es cierto que el caso penal del gasoducto, la información que está contenida en el caso penal del gasoducto, puede ser utilizado por la defensa del Estado peruano en el CIADI. Eso no es obstáculo, porque es información que va a ser pública. Además, la resolución del CIADI llegará en 5, 6, 7 años, nadie sabe cuándo. Pero sí es verdad que el gasoducto no está dentro del acuerdo de colaboración eficaz en este momento. Ahora, lo que sí, y tiene el acuerdo de colaboración eficaz, es que si bien se suscribe con la compañía por 4 proyectos, en el acuerdo se especifica que tiene que haber una entrega progresiva de la información y que se van a incluir nuevos casos, y hay y tiene que haber un reconocimiento, o sea, parte del reconocimiento de la empresa por declararse culpable en nuevos casos. Y eso se va a ir incorporando al acuerdo. Pero en el caso especial del gasoducto, que es un caso bien importante para la Fiscalía, porque es casi un caso emblemático, es el único caso de corrupción que se estudia en este momento en el gobierno de Ollantumala. No hay más. Todos los demás son de Alan García o de Toledo. Claro, porque hay un caso de Humala que tiene que ver con el financiamiento de campaña política, que es otra cosa. Y pero está, de sobornos. Claro, y está ahora, lo que tú bien decías al inicio del programa es que, a ver, primero que todo lo relacionado con el caso de gasoducto se conoce porque hay una investigación global de periodistas de investigación en la que nosotros participamos, y de la filtración en Ecuador. Y también participó Convoca, de acá de Perú, 2 medios independientes, y que se publicó una planilla del sector de operaciones estructuradas con nuevos codinomis y proyectos. Y ahí, por ejemplo, aparecía lo del caso Gasoducto del Sur. Entiendo
que de manera paralela o en tiempos parecidos, en todo este proceso de colaboración eficaz, la compañía ya había entregado también información relacionada con ese caso y otros casos. Pero ahora se dio a conocer esto y luego ellos declararon culpabilidad con pagos ilícitos, pero como tú señalaste al inicio, pagos ilícitos, pero eran pagos vinculados, según lo que ellos han dicho hasta el momento, a privados. Y según lo que sale, a ver, la planilla que viene, esta famosa planilla del 2013, creo que eso. Sí, 2014. 2014. La planilla del 2014 que se encuentra en Ecuador, esta cosa casi de espías, ¿no? En una mesa de noche, encuentran el USB, no sé qué. Bueno, y que los periodistas de Ecuador comparten en esta organización internacional, porque participan periodistas de toda América Latina, Sí. es qué sobornos se pagaron, y entonces salen las obras y los codinomes. Y eso permite conocer qué se pagó el 2014, que es el año clave para el gasoducto. Entonces, ¿qué se encuentra? Se encuentra en el caso peruano y en el caso específico del gasoducto varios nombres que se logran identificar. O sea, casi todos se logran identificar, ¿no? De los codinomes del 2014 Sí, se identifican están todos, identificados. ¿no? Y bueno, y allá aparecen otras personas como Villanueva, ¿no? Se ve, todo eso aparece ahí. Castañeda, todo. Bustamante. Almohadilla. Una serie de Pelo personas. Muñeco, toda esa gente Claro, rara. porque ha sido clave porque han aparecido una serie de proyectos de los que hasta ahora no se conocían y que hubo pagos, algunos de ellos importantes, vinculados a distintos personajes que hasta ahora la compañía tampoco había entregado información o entonces declarado. la economía, la compañía, y en esta última declaración dice, sí reconocemos pagos no contabilizados, si quieren ilícitos, pero no sobornos a funcionarios públicos. Y Barata lo dice expresamente, ningún funcionario público pidió ni nosotros ofrecimos. Entonces, si no hay funcionarios públicos identificados, no hay delito de cohecho, no hay delito de colusión, no hay peculado, no hay nada de delitos contra la administración pública. Por lo tanto, se puede defender a Odebrecht en el SEA y decir, perdón señor, nosotros en el caso de gasoducto le hemos pagado al gerente de la competencia, ¿no es cierto?, a través de un tercero para que nos dé información, al abogado de una empresa para que nos dé un informe favorable. Pero eso es privado. Entonces, que nos denuncie por extorsión o por espionaje comercial, pero eso es privado, no es público. Entonces, la fiscalía no tiene un caso en el caso de gasoducto. Ahora en una es el caso declaración más débil de todos. Pero una declaración anterior de Barata, y es algo que, por supuesto, que tiene que contrastarse, corroborarse y verificar con otras fuentes de información, que él había indicado que había tenido conversaciones con Nadine Heredia y con otros ministros vinculados al caso. Ya, pero nada de eso. Gasoducto del Sur. El señor Luis Castilla está con impedimento de salida del país porque, según un colaborador eficaz, Humala dijo hay que meter el hombro al proyecto. Eso es todo lo que hay. ¿Qué delito es ese? El delito de meter el hombro. No, es que Humala estaba muy interesado en que el proyecto salga. ¿Qué presidente no va a estar interesado en que el proyecto salga si no ha salido ningún proyecto importante en tu gobierno? Entonces, el problema de la acusación de gasoducto para la fiscalía es que no pueden probar ningún crimen. Eso es lo grave. ¿Y qué pasa? Que si Odebrecht se está yendo al CIADI, se está yendo bajo el presupuesto de nos resolvieron el contrato por razones políticas, lo hizo PPK en un discurso público, y ahí, en ese contrato en particular, no hemos reconocido culpa alguna y nos han cerrado por razones políticas, que nos paguen. No solamente lo que hemos gastado, sino que nos compensen por el daño y nos paguen daños compensatorios. Nos fregamos. Claro, ahora el riesgo Por no cerrar bien el 2017. Ahora, No es culpa de la fiscalía, ojo, pero sí hay que decir que habiendo ese pendiente, y estaba pendiente, jugártelas en ese caso era bien riesgoso. Porque Odebrecht ahora no te va a reconocer nunca que ha pagado un soborno. Ahora, Nunca. lo que De repente dijo no lo ayer- pagó, no lo sé, pero no te lo va a reconocer jamás. Claro, ahora lo que dijo Rafael Vela, y que eso es importante en términos de cara a lo del acuerdo, es si es que la compañía no reconoce que ha habido delitos o ha habido sobornos o corrupción a funcionarios públicos en este caso, y la fiscalía encuentra que sí hubo, Ya, pero- como parte de su proceso investigativo, ahí sí, pese Claro. a que hay un acuerdo, Se le mete, claro. esos porque han tenido la oportunidad Así para decir si es, estuvieron así es. Ahí inmersos en cuestiones
ilegales y de carácter penal. Entonces, la Fiscalía encuentra que hay información o encuentra que ellos han sido culpables o que hay información vinculada a delitos con funcionarios públicos, ahí, pese a que hay un acuerdo de colaboración pero, eficaz, Romina, los ex ejecutivos sí van a estar, por supuesto, y como en carácter de investigados. Y pierden un cerro, No, porque pero entran creo que todos. sí, pero creo que es importante igual que la Sí. gente lo sepa, No, en pierden el sentido todo. de que si tú no reconoces que hubo delito o que pagaste coimas y luego la Fiscalía encuentra de que lo hiciste, entonces pasas a carácter de procesado en la investigación. Y condenado, pese a que hay un acuerdo general. Así es. Los otros casos se mantienen Entonces, porque Romina, te declaraste están culpable, pero ese no. segurísimos que la Fiscalía no les va a encontrar nada. Ese es el problema. Si no, no lo harían, pues no son suicidas. No lo han hecho en Metro de Lima, no lo han hecho en Irsa Sur, pero en Gasoducto están segurísimos que no hay nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es el problema. O sea, no solamente para la Fiscalía, el problema no es que el Estado peruano termine pagando lo que le debe a Odebrecht, porque en fin, qué buena vaina, pero hay que hacerlo, sino que se te cae todo el caso de Gasoducto. En 3 años no han encontrado un solo soborno. En 3 años, la fase preliminar está venciendo, ha vencido ya. Ya venció la fase preliminar, están ya señalando quiénes pasan a la etapa, no es la intermedia, sino la preliminar, ¿cómo se llama? Preparatoria. ¿Ya? Los que están pasando investigación preparatoria son menos, porque al contrario hay un montón de gente que no ha encontrado nada, pero no hay nada, pues. Y tú sabes lo que es tirarte 3 años y que no haya nada y que te lleven a un proceso afuera donde están diciendo, ojo, te hemos dicho del primer día, ahí no hay nada, te voy a meter preso, lo que tú quieras, pero ahí no hay nada. No hay nada. ¿Y ahora qué hacemos? Y la expectativa de la opinión pública, que tiene una enorme presión, y si no hay nada en ese caso, y luego tienes los casos que son más complicados, porque todavía no se han ido a juicio, que son los casos de donaciones de campaña, donde tienes Keiko Fujimori y Ollantumala. Y si la Corte dice, no señor, donación de campaña no es lavado de activos, obstrucción de la justicia, por supuesto, todo lo demás delitos, pero ese no es. Entonces, para la Fiscalía esto sí es un durísimo golpe. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, yo te quiero hacer una pregunta como Sí, abogada. sí. O sea, todo proceso de colaboración es paulatino y es un proceso de negociación en que las personas involucradas en eso van colaborando paulatinamente con la verdad y con los hechos. Y es por eso que desde el primer día no conocimos todo eso, sino que ha habido un avance y se han conocido una serie de otros casos. Pero ahora, a cambio ¿qué de pasa? algo, ¿no? Siempre es a cambio de algo. Exacto. ¿Qué pasa porque este es a propósito de lo que hay ahora, que tiene que ver con un arbitraje, finalmente Claro, es un arbitraje internacional que es en el CIADI. Sobre un costo, así es. Ahora, hay otros arbitrajes que están en curso. Así Entonces, ¿qué pasa con aquellos casos y de cara a lo que el Estado, y ya no tiene que ver esto con la Fiscalía, sino con lo que el Estado, porque finalmente son los procesos arbitrales entre una compañía que es un privado y el Estado, ya sea un ministerio, que sea donde se ha ejecutado la obra o hay la concesión? ¿Qué pasa con aquellos casos donde ha habido pago de sobornos a árbitros y son arbitrajes que están en curso? O que la compañía, porque hubo un pago de coima de por medio, ganó el arbitraje y el Estado ya desembolsó el dinero. El Estado puede pedir la nulidad del arbitraje por nulidad de cosa juzgada, por supuesto. Y la devolución de todo el dinero. Por supuesto. Pero ese es en otros casos. Frente al CIADI, sí, no eso hay tiene que ver. posibilidad de sobornar al árbitro. No, claro, eso tiene que ver frente al CIADI, que es un proceso además, entiendo que es larguísimo. Y que está en una instancia internacional. Yo te hablo de los casos que están aquí en el fuero peruano con árbitros a los que se les ha pagado soborno. El Estado tendría que que contratar un estudio grande para hacer esto, porque aquí son como 25 arbitrajes en los que tú puedes casi probar que hay sobornos, para ver si se puede discutir la nulidad de la cosa juzgada, que es bien difícil. La nulidad de cosa juzgada es dificilísima, pero por un vicio pues intrínseco, ¿no? Y no solamente eso, sino la reparación, el procesamiento de los árbitros y la reparación de los árbitros y de la empresa por daños y perjuicios. O sea, eso es completo. Entonces, por un lado pides la nulidad de la cosa juzgada y por otro lado vas por la vía penal. Pero en este caso, en el de Gasoducto, regresando al tema, es otra cosa. Pero en el caso de Gasoducto, ¿qué es lo que va a decir Odebrecht durante todos los 6 años de litigio?
¿Qué es lo que decía el Estado peruano? Señor, esta empresa es una empresa que está bajo un convenio, es una empresa que ha sobornado en el Perú, que ha cometido crímenes en el Perú, es una empresa que es una organización criminal y que el Estado resolvió bien el contrato porque tenía causal, efectivamente no llegaron al cierre financiero, pero además por su conducta como empresa que ha reconocido en Suiza, en Estados Unidos, ¿y qué va a contestar la empresa? Sí, señor, nosotros hemos reconocido. Pero en este contrato en particular, nosotros no tenemos ninguna imputación penal. Y no la podemos tener porque no hay nada contra nosotros. Porque de acá a 6 años, créeme que la Fiscalía, ni aunque cabe en el desierto, va a encontrar una prueba, porque la única prueba que puede haber es la que Odebrecht puede proporcionar. Salvo que un sobornado arrepentido diga, sí, me sobornaron a mí. Y si hay un nivel, incluso en el nivel, o sea, porque hay distintos niveles de tomas de decisiones, hubo en el caso del gasoducto. Claro. ¿No? O sea, un nivel, por supuesto, que está pro inversión y todos los comités donde se deciden y que, claro, por supuesto, que ahí han habido una serie de manejos y tomas de decisiones de los personajes que han estado. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que, por supuesto, que está el nivel más alto, que tiene que ver con el del presidente de la República, y luego hay otros escalones, están los ministros, y luego vienen los funcionarios de mediano nivel con respecto a esto. Pero por confesión de Odebrecht, no hay ni siquiera los de mediano nivel. De hecho, no nos pidió el ministro, pero fíjate que el director tal y el director tal lo colgamos. Ahora, si es que se demuestra en términos de cara al CIADI, en términos de carácter penal, si es que en este caso la Fiscalía logra demostrar que hubo una participación en ese nivel, o sea, porque hay distintos niveles de toma de decisiones. Está el nivel político, está el nivel ejecutor, que son los miembros del Comité de Proinversión. Si en ese nivel se demuestra que hubo un favorecimiento a una de las partes o a una de las compañías, en este caso a Odebrecht, en tema penal, eso es suficiente de cara penal de cara a la demanda que se tiene en el CIADI, ¿o no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque sí puedes decir, señor, o sea, lo que puedes hacer es, si tú pruebas, ¿no es cierto?, que la persona que te está demandando ha hecho algún tipo de trampa, ¿no es cierto?, para obtener el contrato, tú puedes decir, señor, el contrato siempre fue nulo. Entonces puedes reforzar tu tesis que está bien resuelto el contrato. ¿Ya? Pero lo que tienes que pagar por lo que ya gastaron, por lo menos, sin daños y perjuicios, sin lucro cesante, pero solamente por lo que gastaron, probablemente eso sí se tenga que mantener. Entonces, es bien discutible lo que CIADI puede hacer a futuro. Pero si, por ejemplo, tú tienes salen los 6 ministros colmeados con el presidente de la República, señor, resolvimos el contrato por un manifiesto vicio, ¿no?, que estaba inmerso. Ya, pero eso no hay. O sea, en términos contractuales, lo que se pudo haber hecho desde el Estado, desde el Ejecutivo, el 2017 era cerrar esto y devolver lo gastado por el concesionario y negociar la devolución. Ya, ¿cuánto valen tus tubos? 100 millones de soles, perfecto. Los tubos, tu ingeniería, 200 millones de soles, cerramos. Ahora me están demandando por 1.200. Pero ¿qué ministro tiene los pantalones de hacer eso cuando todo el Perú te dice, no le pagues a Odebrecht un centavo? Ninguno, pues. O pudo haberse negociado la devolución de un monto de dinero, o de cara a si se da una nueva concesión, que hay un reconocimiento. Eso es lo que ellos pedían. Es, cuando venga el nuevo concesionario, que me reconozca mis gastos. Y el Estado peruano le dijo que no. Entonces, no. La otra que puedes decir es, mira, que esta es más fea, ¿no? Contra lo que te debo de reparación civil, reconóceme mis gastos. O sea, yo te debo de reparación civil todavía 400 millones, ¿no es cierto? Ya, tú me vas a pagar no sé cuántos por esto. Ya, pues, netiemos, pues, ¿no? Y en esas alturas, ya que hay una demanda del CIADI, ¿hay posibilidad, en términos legales, de hacer una negociación ahora? Sí, por supuesto, por supuesto. En cualquier momento. Retiras tu demanda, tú negocias, pactas, retiras tu demanda del CIADI. Porque es un centro de arbitrajes a las que se someten las partes en el contrato. Pero ¿qué pasa? Que el Estado peruano, como reitero, se muere de miedo. Si todo el mundo grita pagarle a Odebrecht es pecado, entonces no hay forma de que esto se resuelva con mayor beneficio para el Estado. Vamos a tener que pagar más por el miedo de los funcionarios a resolver. Claro, porque lo pregunto porque el ministro, porque Graña Montero se ha retirado. Sí, ellos no han decidido demandar porque están en un proceso de colaboración eficaz. Exactamente.
Entonces yo me quito de acá porque creo que puedo aportar en el proceso de colaboración eficaz, necesito aportar todo lo que pueda. Y ellos sí tienen un lío con el tema del gasoducto, pero que no tiene que ver con el contrato mismo del gasoducto, sino con su sociedad con Odebrecht, porque mantuvieron una sociedad secreta. Y lo que van a contar es que mantuvieron una sociedad secreta porque temían en esa época que el Estado peruano los vete. Claro, que es lo que además ha indicado Barata en su declaración. Exactamente. Porque había, según la declaración de Barata, había una animadversión de parte de Nadine Heredia hacia Graña Montero. Eso es lo que él cree, pero no lo puede probar. Yo si no, y es lo que creían en Graña Montero, no, Nadine Heredia no nos quiere. Es por eso que deciden mantenerlo como un socio oculto. Eso es lo que asegura Barata en una declaración ante la justicia. Y por eso ellos se han retirado, como empresa, con una nueva administración, se han retirado de la reclamación en el CIADI. Enagas está demandando en el CIADI hace tiempo. Quiere 480 millones de dólares. Nadie ha dicho nada. Porque no es una de las empresas comprometidas en la investigación. Pues ya está reclamando. Ahora, si se sentaran a negociar el Estado con la compañía, tendrían que hacer, previa, de cara a la demanda del CIADI, tendrían que hacer una negociación paralela. Una es por la demanda que ha presentado Odebrecht, pero otra está relacionada con la demanda de Nagas. Claro. Son distintas. Pero son socios en esto. Entonces el porcentaje de su participación va a marcar para uno y para otro cuánto le vas a devolver. O sea, la obra está avanzada al 31, 32%. Creo que el señor Tamayo, el ministro de esa época, dice 33%. No llegaba al tercio, pero casi llegaba al tercio. Además, Ceballos lo que ha señalado es que están esperando, en una de las declaraciones a raíz de esto, que están esperando un informe para poder volver a licitar el proyecto. Exacto. Bueno, pero ya han pasado pues 3 años. Y la empresa ha dicho, bueno, yo esperé 3 años, pues. No me van a dar. No. Entonces, hay que entender también la lógica detrás de cada uno de los actores en este juego. O sea, el Estado peruano no me responde nada. La fiscalía quiere que le entregue las cabezas de esto y yo no tengo cabezas que entregar. Yo quiero mis acreedores, porque no solamente somos nosotros acreedores de Odebrecht, es el Estado brasileño, el Estado norteamericano, el suizo. O sea, mis acreedores dicen, tú cobra de donde puedas, pero me tienes que pagar. Y así está la cosa. Claro, porque también hay que entender que a diferencia, por ejemplo, de Graña y Montero, de alguna otra, que son empresas locales y que sus dueños están aquí en Perú y que toman decisiones con respecto a eso, en el caso de Odebrecht como otras empresas que son transnacionales, la toma de decisiones no necesariamente pasa por los ejecutivos que están en esos en el país. Son los ejecutivos con otra lógica y todo. Pero el tema acá es lo que percibe, digamos, la gente, es que esto es una traición de Odebrecht. Que el Perú les ha dado la oportunidad, ¿no es cierto?, de participar en un proceso de colaboración y que por atrás te demandan. Y lo que acusan a la Fiscalía también es que debió señalarse en el acuerdo que Odebrecht jamás iba a litigar contra el Estado peruano por ninguna causa. Y eso no se puso en el acuerdo. Ahora, no te lo hubiera firmado Odebrecht tampoco, ¿ah? O sea, eso no te lo firma ningún abogado, pero que debieron pelear por eso. En fin, les hemos explicado todo, pero vamos a rezar para hablar de Barata. Eso, la gente está pidiendo que hable de Barata. Y Nava. Sobre todo Nava. Romina tiene mucha información de Nava. Sí, Romina nos va a contar, esto es un manicomio. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Fuiste a mi casa, no fuiste a mi casa. Yo te invité, tú no me invitaste. Yo no invito a esa gente, sí fue a mi casa, no vino a mi casa. Bueno, puede parecer un poco frívolo, pero créanme que es central. Sí, central en la investigación, central. Porque esto cambia completamente el rol de Alan García en las, ¿cómo diríamos?, loncheritas de Odebrecht. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con Romina Mela, periodista de IDL. Rosa María. Bueno, estamos riéndonos de cómo cambian acá. Los abogados cambian mucho de parecer, ¿no? Porque en el 2014, cuando dije, recibir donaciones de campaña no es delito. ¡Ah! ¡Abogada de la DE! ¿No? Todo como gritaban todos. Oye, el comercio, el director actual del comercio, señor Garrido,
que quiere, pues, tiene una obsesión psicosexual, como decía Alan García con Nadine Heredia, le dedicó como 200 portadas, decía que yo recibía plata de Nadine Heredia en Palacio de Gobierno. Lo escribió, lo tuvo que borrar. Porque difamar es fácil, ¿no? Hemos visto varios casos de difamación esta semana, pero que yo recibía dinero de manos de Nadine Heredia en Palacio de Gobierno. Por decir lo que... Sí, pues efectivamente, no es lavado recibir donaciones de campaña. A mí me hace gracia, a mí me encantaría que fuera lavado ahorita, ahora sí me gustaría. No, porque claro, para dar la contra, pero en fin, han pasado ya casi 6 años de esa historia y hay otras historias. Barata le cuenta a la fiscalía una historia y Nava dice, no, perdón, un momentito. De acuerdo al informe que ustedes han presentado, ustedes han entrevistado a Nava. Sí. ¿Por escrito o en persona? En persona. Ah, ¿y tú lo entrevistaste? Sí, lo entrevistamos, Gustavo y yo, y eso, a raíz de eso hemos publicado este informe esta semana. ¿Y cómo se dio esto? ¿Él pidió dar su versión de los hechos? O sea, él quería que lo escuchen. Bueno, nosotros hemos estado intentando hablar Con él, con todos, claro. Los investigados en este caso, y para nosotros el caso vinculado con el APRA, y específicamente con García, ha sido muy importante, y es un caso que seguimos investigando. Claro, si te dicen demuéstrenlo, pues imbéciles, obviamente es importante, ¿no? Entonces, y en este caso es crucial porque además Luis Nava Guibert ha tenido una participación además central y ha sido un testigo clave dentro de todo lo desarrollado y hecho por Alan García. Él es un hombre muy cercano a García. En su primer gobierno él fue el presidente de Mutual Perú, va preso por ese tema, nunca abre la boca, es absolutamente leal. Y es el secretario general de Palacio, pero en general es su secretario privado, ¿no? Su secretario particular. Sin embargo, en la entrevista que les da, lo que da a entender es, más amigo de Alan García era Barata que yo. ¿No? Lo que él ha indicado es que la relación, creo que tiene que ver con la relación con Barata, ¿no? Lo que él decía es que la relación que él tenía con Barata no era tan cercana como la que Barata tenía con García. Esa es la idea. Claro. El amigo de Barata era García, no yo. Exacto, porque esto tiene que ver con que cuando Barata da declaraciones el 24 de abril del año pasado, al fiscal es cuando él explica que Nava era Chalán, que bandido era José Antonio Nava, y lo que Barata explica es que en una reunión en la casa de playa de Luis Nava Guibert, que fue secretario general de la presidencia de Alan García, están en una reunión en la casa de playa y que Nava se le acerca. Y lo que hace es, según Barata, es casi como una virtual extorsión en la que le dice, mira, nosotros sabemos de que ustedes, la compañía, le ha pagado sobornos a Toledo a través de Maiman por la carretera interoceánica. Claro. Entonces, que a partir de eso llegan a un acuerdo en que Barata pacta, según lo que él dice, pagar $3 millones. Y ese acuerdo finalmente se sella en la oficina de Luis Nava en Palacio de Gobierno. Y que a partir de eso empiezan a darse los pagos, pero a través de Nava para que las cosas avanzaran bien. Lo que dice, lo que dijo Barata en ese momento es que Nava fue como el Maiman de Toledo. Eso es lo que dijo en ese momento. Así es. Ahora, cuando nosotros hemos entrevistado a Nava, lo que él dice es, él niega que haya habido una reunión en la casa de playa. Dice que nunca tuvo esa conversación con Barata, que nunca habló con Barata ni de Maiman ni de Toledo, que eso él no lo sabía, y que más bien la relación fue directa entre Barata y García. Y lo que él dice en la entrevista es, menciona nuevamente lo del tema de las loncheras. Él dice que Barata entregó varias loncheras con dinero a Alan García, pero no solamente fueron en el local de Paseo de la República, en el local de campaña para las elecciones presidenciales del 2006, sino que también fueron entregadas en la casa de Alan García. En su casa domicilio, digamos, y también en Palacio de Gobierno. Eso es lo que él ha señalado antes en otra declaración. Pero lo que nos dijo es que estas loncheras no solamente llegaron al local en Paseo de la República, en el local de campaña, sino también a la casa de García, y que dice que tiene un testigo, que existe un testigo que además ha visto todo esto. Ahora, en otro momento no sabe montos, no sabe detalles. Lo que él indica en que una vez sí recibió personalmente el dinero,
y que fueron $20,000, porque Para él dice que pagar la fiesta de cumpleaños de García. sí, él ¿no? dice que en determinado momento Alan García le dice, oye Nava, anda, contacte con Barata para que te dé de mi cuenta De mi cuenta. $20,000. Y que cuando él lleva el dinero, le da $2,000 de esos 20,000 para que compre licores para su cumpleaños y algunas otras cosas más para su fiesta de cumpleaños. Entonces, él señala que en esa oportunidad Buen sí recibió el tono. dinero directo. Buen tono, ¿no? $2,000 entrado, chico. Ahora lo curioso es cuando él dice, dile a Barata que de mi cuenta Claro, te la dé frase 20 de de mi mi cuenta. cuenta. Y ahora lo que él indica, y eso es ya lo que dice Nava, es que Barata y García se pusieron de acuerdo para inculparlo. Claro. Ahora, y que todo esto empieza en el año 2017. eso es interesante la historia. Ahora, sí, digamos, si contemos la cuenta de la inculpación, ¿por qué se ponen de acuerdo? ¿Por qué deciden que él es la pita más débil? ¿Por qué? Ahora, ¿Qué cree nada de esto? lo ¿Y que por qué- él- ¿Cómo llega a esta conclusión? Él llega a esta conclusión porque dice que en el año 2007, en una conversación que tiene con García, Ajá. García le dice 2017. 2017. Y claro, estas declaraciones de Barata sobre Nava Ajá. vienen en el año 2019. Ajá. O sea, hay 2 años de diferencia. Lo que él dice es que le dice, oye, mira, en algún momento te has portado mal o le has hablado mal, o sea, has tenido una mala relación con Barata porque me he enterado por Coimbra, Roberto Coimbra lo menciona como una persona que colaboró con las campañas del APRA, eso lo dice Nava, y que dijo, bueno, van a echarte en todo esto, en todo ese caso Claro. de Valleto. Y que tiempo después, José Antonio Nava Ajá. le cuenta al papá que había estado hablando con García y que le dijo de que iban de que Barata, de que los brasileños iban a dar una versión de un chantaje vinculado con Maiman y con Toledo y con los pagos de sobornos a la interoceánica, y que finalmente eso, en términos penales, tenía una pena baja. Ah, su. Entonces, Ahora, lo que escúchame. cuenta Nava es que esa información fue contada por García a varias otras personas. Ahora, ¿por qué el hijo de Nava declara que recibió maletines, que llevó los maletines, si el papá dice que él no sabía nada? Es Claro. contradictorio con la declaración del hijo de Nava. Lo que el hijo de Nava ha señalado es que él personalmente llevó Claro, o acompañó. acompañó. No, o sea, el hijo. El hijo, no, claro. no el papá. O Ya sea, el sé, papá pero- señala, Y da ok, una versión ok, distinta. Ok, pero hay unos agujeros ahí en las dos declaraciones, ¿ah? En la de Barata y en la de Nava. Porque, claro, acá uno podría decir, ¿a quién le crees? Bueno, a ninguno, pues. Eso es más fácil, ¿no? Claro, lo que creo que, o creemos que es importante en este caso y que tiene que ver con y que es algo que incluimos en el artículo, es Sí. el hecho de que que existan versiones contradictorias, Claro. no necesariamente indica algo malo, sino que es el camino para llegar Así es. a la verdad Claro. y al conocimiento de cómo ocurrieron Claro. determinados hechos. Por supuesto que Nava lo que indica es algo totalmente contradictorio a lo de Barata, que no hubo, pero No, y a lo que su hijo ha declarado. porque él indica... porque el hijo indica que efectivamente sabía que estaban recibiendo sobornos y que llevaba los maletines. Y que en una ocasión nunca lo abrió, no sabía cuánto había, ¿no es cierto? Porque le que encargaron que llevara el maletín de aquí para allá. O sea, y esa es la razón por la cual no está preso el hijo. Porque él cuenta esta historia. O sea, en realidad, miren, acá hay una cosa muy extraña, ¿ya? Si supongamos que lo que dice Barata es cierto, ¿ya? Que Nava se le acerca y le dice, sabemos lo que has hecho con Toledo, ¿no? Ya. ¿Cuánto le pagaron a Toledo? 32 millones, en total con lo de Conmargo Correa se levantó 35 millones de dólares, pero creo que hoy le paga 31 o 32 millones de dólares. 32 millones de dólares. Si yo sé que Nava sabe que le he pagado 32 millones de dólares a Maiman, ¿por qué solamente le ofrezco 3? O sea, no es ni el 10%. Y con la expectativa de tener contratos como el Metro de Lima, ¿no? O sea, con contratos Claro. como Olmos, Dios sabe qué más, o sea, cosas grandes, ¿ya? Entonces, y en el gobierno de García es cuando más plata ha ganado Odebrecht. Entonces, ¿por qué le ofreces 3? Entonces, ahí sí
uno le llama la atención la historia Claro, de el Barata. monto, el monto. El monto Ahora, es ridículo. Ahora lo que Es ridículo en indica, comparación, porque además si te dicen, yo sé lo que le has dado a Toledo, bueno, si sabes, porque si no sabes, bueno, ni modo, bestial, no sabes, ¿no? Ya, pero si te dicen, yo sé cuánto le has dado a Toledo a través de Maiman, entonces, bueno, le has dado 32, no me vas a decir que en el ego dilatado de Alan García él era menos que Toledo, pues. Era imposible. ¿Cómo lo vas a coimar a este con 32 y a mí con 3? ahora lo que Barata señala y que es interesante es que no solamente ocurrió esta conversación en la casa de playa con Nava, sino que después él mismo conversó con García y que García le hizo conocer que sabía de que habían habido Claro. sobornos a Toledo. Pero Barata no ha reconocido en esta última declaración ni una loncherita. La historia de las loncheras Barata no la ha corroborado. En este último viaje, ni en el anterior. Claro, En los porque dos últimos esos- viajes, en estos viajes se han centrado, o sea, en el contexto de los interrogatorios, se han centrado en otros casos. Por ejemplo, el último, que tiene que ver además que están cerrando, entiendo, con plazos, y eso lo dijeron los fiscales sí, en las de declaraciones, interoceánica. que están en la interoceánica. Entonces, se centraron en ese caso Claro. y en los nuevos seudónimos o codinombres, Claro, ¿no? pero no solo están atados al gobierno de García. Entonces, están atados a ese espacio de tiempo histórico. Entonces tú le dices, oiga, estos cognomios perfecto, pero las loncheras, no, jamás entregué ninguna lonchera. Y no lo ha dicho tampoco. Entonces no se pueden contrastar las versiones porque Barata no ha corroborado nada de sobornos directos a García. Ni una palabra de sobornos directos a García. Entonces, Entonces, claro, como Entonces, tú dices, ahí- lo clave en ambas declaraciones, más allá de los detalles, de los claro, dichos de son- uno y otro, son las es contradicciones. es el hecho de que, de acuerdo con Barata, hubo pagos a Nava y que él, como tenía la lógica de que las cosas ocurrían, coordinaba con Nava, Claro. y Nava era como Ahora, el por Maimón de otro García, lado- las cosas fluían, ¿no? Entonces él no había, según Barata, él nunca habló directamente Claro, con eso, dinero. eso favorece a García. Y claro, que incluso el dinero de la campaña se lo entregan a través de Luis Alba Castro. Exacto. Eso es lo que señala. $200,000 en la de 2006. Nada. Claro, ahora, lo que indica Nava, que es que el dinero que se le entregó, vino de Odebrecht y de Barata, se le entregó directamente a García. Claro. Esa es, o sea, eso es, en Ese es lo general, central, eso es lo central. lo central. Más allá de Ahora, las minucias de Ahora, cada caso. así como Barata, su testimonio tiene estas contradicciones. Me dijo que había recibido Toledo y yo le di $3 millones. No puede ser. El testimonio de Nava también tiene una contradicción. Porque es, bueno, disculpen, ¿no? Échale la culpa al muerto. Finalmente, yo puedo decir que García recibió millones, está muerto y no se puede defender. Lo que me preocupa de este caso es que más bien, a ver, esto es bien avesado lo que voy a decir, que Barata y Nava estén de acuerdo. Porque con testimonios contradictorios, finalmente nunca encuentras la verdad. Él dice, él dice, él dice, él dice. Y cuando él dice, no hay corroboración. No hay corroboración, no hay forma de llegar a la verdad. Más bien yo creo que Están- alrededor de las versiones de cada uno de Ajá. ellos surgen muchas posibilidades de hacer corroboraciones periféricas también sobre la información. Tendrían que Porque venir terceros. porque, por ejemplo, si hubo una reunión en la casa de playa y de acuerdo con Barata hubo una reunión, o sea, no fue una reunión privada, en teoría tendrían que haber testigos de Claro, eso. Claro. Para que apoyen o no la Claro, versión de claro, es decir, cualquiera por de los ejemplo, dos puede Nava aportar, indica claro. que hay testigos porque hay un local en Paseo de la República, Claro. él tuvo que llegar y había otras personas que estaban en local, tiene que haber otras personas que hayan visto la llegada de Barata, es decir, Claro. se puede hacer verificaciones. colocar a Barata y García en la misma habitación es facilísimo. Hay cantidad de fotografías, videos, en fin. Eso está documentado, entradas y salidas de Palacio de Gobierno, lo dice Nava. Si se ha reunido con él no sé cuántas veces y conmigo 2, ¿no? O sea, él viajaba con él, no conmigo. Efectivamente. Pero es extraño, además, que Barata le entregue $3 millones a Nava, ¿no? Y que esa plata sea toda la plata, 4 si se Te computa cuenta lo de Atala. lo de Atala, 4. Esa plata sea toda la plata del gobierno de Alan García. Porque no está contabilizando las loncheritas, pues. Y con conocimiento, según Barata, de que ellos sabían cuánto le habían dado a Toledo.
Entonces, Barata no es oso, dice, ya saben que le dimos 30 a Toledo por una carretera, bueno, no podemos quedar mal, ¿no? Claro, luego están los del metro de Lima. Claro, y ese es el tema más importante, ¿por qué? En el metro de Lima se reparten coimas por $6 millones a mando medio para abajo. Y coimas que no se tocan. Hay cuentas que se quedan en Andorra como están, congeladas. Y esa plata no era de esos funcionarios, que no quieren hablar, evidentemente, pero, o sea, lo que todavía no encuentra la investigación es la plata grande que se paga en el gobierno de García. Así como sí la encontraron en el gobierno de Toledo, y Maiman ha entregado todo, está devolviendo, pero esa plata sí se ha encontrado, la plata del gobierno de García no se ha encontrado. Hay un montón de información, o sea, ya está Nava acá, hasta la confesó, los de la banda del MTC también, Barata ha proporcionado algunos datos, etcétera, se ha recuperado lo que estaba en Andorra, pero todavía no vemos, a ver, discúlpame, a este le dieron 35 y a este le dieron 4, no calza. Y en el caso del gobierno de Humala, el caso central y más importante es gasoducto. El único donde hay sobornos. Pero ahora, si se ve de una manera, en el caso del gobierno de Humala, más general y no solamente vinculada con Odebrecht, está, por ejemplo, la empresa OAS. Claro, pero o sea, es caso, decir, porque claro, dentro de la investigación de Lavallato, del equipo especial, que están investigando... y hay varias compañías inmersas en esto. Entonces, si uno ya lo ve de una manera, ¿qué pasó por gobierno y qué empresas del club se beneficiaron? OAS en el caso de Humala, Heredia dice que pagó una encuesta. Eso es todo lo que hay. Pagó una encuesta, hizo donación de campaña. No, sino me refiero a los otros proyectos que tenía en el contexto de ese gobierno con un ministerio o con gobiernos regionales. Me refiero que si ya uno lo ve desde una perspectiva mucho más amplia, ve cuántas compañías del Club Lavallato, del Cártel Lavallato de Brasil, que operaron aquí, se beneficiaron de manera irregular con contratos y además financiaron campañas políticas, y cuál fue su relación con compañías del Club de la Construcción que también hicieron pagos. Entonces, ahí uno con esa perspectiva puede ver de qué manera se articuló en cada gobierno, quiénes estuvieron en contacto, quiénes tomaron el modus operandi en cada caso, ¿no? El modus operandi está claro. Eso ha sido, claro, fruto de esta investigación, por cierto. El modus operandi, los actores principales, las compañías principales. O sea, toda esa parte está. La pregunta es, ¿dónde está la plata? O sea, de verdad, porque así como Maiman está devolviendo, por cada gobierno tiene que haber, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una cantidad de dinero todavía no encontrado. Por los mismos números que da Odebrecht. Odebrecht decía en Brasil, no en el Perú, que ellos calculaban un 3% de encarecimiento en todas las obras en sobornos. Entonces, si tú con Gustavo sacábamos la cuentita, pucha, que falta bastante plata. O sea, tú multiplica 3% por el costo de las obras que Odebrecht ha tenido en el Perú en los últimos 20 años. ¿Dónde está? Ahora, falta un montón. Entonces, ya, no era 3%, era 2%. Bueno, no se ha encontrado ni el 1%. Y eso es lo que falta en la investigación, ¿no? Y esperemos que Barata siga hablando, ¿no? Porque se ve que no nos da todavía lo central y debería comenzar a dar ya más cosas, ¿no? Sí, claro, hay que en el caso concreto de García y de su gobierno es contrastar y que pueda hablar con respecto a lo que han dicho, lo que dijo Atala en su momento, lo que ha dicho Nava, lo que ha surgido a partir de las investigaciones después de esa declaración. Ahora, lo que ha dicho Nava, ¿ustedes es lo mismo que está diciendo en el proceso? O sea, hay un testimonio de Nava en los términos manifestados ahí que esté ya recogido en el proceso. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Porque porque tú sabes que el fiscal no trabaja con aquello que no esté en su expediente, ¿no? Y perfectamente Barata puede decir, no, perdón, eso no lo ha dicho en el expediente, se lo ha dicho los periodistas. Entonces, es bien importante que eso esté en el expediente, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Bueno, hay un montón de preguntas por contestar. Abel, ¿tienes preguntas acá? Sí, hay preguntas. Hay preguntas. ¿Creen que los fiscales se confiaron mucho en el caso Odebrecht? Yo creo que esto ha sido una sorpresa para ellos, ¿no? La denuncia de Odebrecht ayer sí ha sido una sorpresa.
O sea, yo creo que en el caso de ellos han avanzado consistentemente con las investigaciones, se ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz que ha permitido avanzar con los casos, que otros casos se abran, que otros colaboren, pero esto de aquí tiene que ver con la demanda, no tiene que ver con el proceso fiscal ni la investigación del caso Lavallato en curso, sino tiene que ver con una acción judicial internacional vinculada con acciones del Ejecutivo en su momento durante el gobierno de PPK. Así es. Pero de todas maneras, desde el punto de vista, mediático, la gente no entiende las sutilezas de un proceso versus el... O sea, no entiende las sutilezas de un proceso de una demanda en realidad civil de reparación por daños y perjuicios por la resolución unilateral de un contrato versus el proceso penal. Entonces, para todos es lo mismo. Entonces, desde el punto de vista de la opinión pública los fiscales han perdido, ¿no? Y no es verdad, pero explicarlo les va a demandar a ellos mucho tiempo, ¿eh? Claro, no es verdad, y además tampoco es correcto de que el Estado vaya a tener que desembolsar 1.200 millones, porque es un Es proceso que es lo recién claro, es la lo que yo expectativa pido, corporativa. ¿no? Esa es ¿no? mi pretensión, ¿no? Esa es tu pretensión, pero de repente no es ni la décima parte de eso, ¿se dan cuenta? Y además interpuesta la demanda, como tú bien señalas, es posible, o sea, claro, las partes pueden decidir emprender y llevar el proceso el tiempo que dure, o volver a sentarse Claro. y ver de qué manera se resuelve, ¿no? Ahí ya le toca cuantificar a este gobierno y a los abogados que contrate fuera es de qué magnitud podría ser el daño para el Estado peruano si es que se sigue 6 años el proceso. Y eso lo puedes cuantificar, ¿no? O sea, si perdemos más intereses, más... nos va a salir tanto. Si negociamos, podríamos sacarla en tanto. ¿Qué hacemos? Y esos son escenarios que se barajan siempre en toda defensa, ¿no? O sea, como dice un abogado viejo, siempre es preferible un mal arreglo a un buen juicio, ¿no? Pero en el caso del Estado peruano siempre prefiere el juicio, porque ningún funcionario quiere asumir la responsabilidad de un mal arreglo. Es terrible, ¿eh? Pero así no saben la cantidad de plata que se pierde. Pero así somos, es la naturaleza humana. Todo este enredo, ¿a quién beneficia? Bueno, beneficia a Odebrecht si es que consigue que se le pague lo que está pidiendo. O sea, evidentemente. Y a nadie más. Porque yo creo que a estas alturas, Si pese es a que pese a que algunos fiscales supremos han salido a atacar a los fiscales del equipo especial, yo creo que ya la ciudadanía sabe y conoce los antecedentes que hay vinculados con mira, cada uno ahí de les ellos, están ¿no? haciendo un favor. ¿Te das cuenta? Cada vez que salen nuestros fiscales supremos a insultar a Vela o a Pérez, les hacen un favor a Vela, porque todo el mundo sabe quiénes son los fiscales supremos, pues. Entonces es al revés. O sea, es cuando te contestan una pachotada así, tú dices, gracias. Claro, ese intento de desinformación y de hacer esta campaña, creo que ya no, o sea, me parece que a estas alturas, con el nivel de conocimiento de los ciudadanos de quiénes son y cómo han procedido, creo que ya no surte efecto. Ajá. En estos casos hay prescripción, porque muchos pueden jugar a la prescripción. No, en este caso no aplica porque, digamos, están dentro de los plazos razonables. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú resuelves un contrato, o sea, a ver, en el mundo civil, así como en el mundo penal, también las cosas prescriben. O sea, igual. Pero están perfectamente dentro del plazo. Creo que el plazo es 15 años. Para acción por reparación por daños, creo que 15 años. O sea, están perfectamente dentro del plazo. Por lo menos dentro del plazo del Código Civil peruano están. No hay prescripción. O sea, la habrá algún día, pero ahorita no la hay. Nada más. Nos tenemos que despedir. Sí, 9 con Muchísimas 18. gracias. Le hemos despertado a Romina Mela temprano. Ustedes saben que allá para trabajar en IDL Reporteros tienes que ser un búho. Porque, de verdad, te dicen, ¿a ti te gusta trabajar de noche? Sí, señor. Pasa, por favor. No, a mí me gusta levantarme tempranito, me acuesto a las 8. Fuera, que acá no puedes trabajar. Publican todo a las 3 de la mañana, ¿no? Qué obsesión por la madrugada. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos ustedes por la entrevista. Periodista, se busca periodista noctámbulo para trabajar en el reportero. Muy bien, muchas gracias a Muchas Romina. gracias. Nos vamos y no se olviden de que nosotros así vivimos de ustedes, lo cual está muy bien, ¿eh? Nos encanta vivir de ustedes y pueden colaborar con nosotros a través de PayPal en www.radiosantarosa.com.pe. Nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.